pero ¿por qué si ya me dirijo a mi jornada? Yo llego a las 5:30 de la mañana de mi casa y me dirijo a mi trabajo, me accidento, ¿por qué no me van a cubrir? Yo voy directamente al trabajo, lo que sea compañero ahora. ¿Quién me asegura a mí que usted viene al trabajo? ¿O quién me asegura, pues, palabras textuales? Que pues, ¿cómo que necesito que me a trabajar? Sí, pero otra cosa, puede coger de la tarde y usted le sale faltando 5 para de la mañana y salen derracado la moto, en carro, lo que sea. Pues también puede generar un accidente. Entonces, de todo lo que se pega a la ARL para, como dice el compañero, no pagar nada. Mañas, muchas, de, los, de las personas. Y la ARL se cuidan en lo más mínimo. Entonces, es un tema delicado. Sí, es una capacitación de una ARL que nos dieron hace poquito, hace un mes. ¿Y qué más te dijeron? ¿Qué ha cambiado que hayas escuchado diferente a lo que he nombrado? O bueno, cambiado no, tal vez yo malinterpreté lo que me habían dicho. Pero mire que lo del tema del transporte sí hay una forma que sí lo cubre. Y es por decir cuando usted, por ejemplo, que estudia en Armenia, Sí. ¿cierto? Y usted es contratado en Armenia, pero lo mandan a hacer una labor acá a Pereira, independiente de la hora en la que usted salga, desde que usted coge su medio de transporte hacia acá, sí, porque usted ya va a dirigirse a hacer una labor asignada acá en Pereira. Y eso sí lo cubre la ARL. Esa parte sí, porque usted fue contratado en otra zona diferente a donde usted va a ir a hacer la labor. Entiendo. Bueno, muchachos, vamos a hacer un repasito, lastimosamente, pues así rápido, no estaba grabando. Entonces recordemos que hablamos del decreto 1072, definimos lo que es trabajo, hablamos de lo que la Organización Mundial de la Salud define como salud y que estamos tocando no solo lo que es el tema físico, sino también lo mental y lo social o sociocultural que nos puede afectar dentro de nuestras labores. Definimos qué es seguridad y salud en el trabajo, lo que es el ST. Definimos qué son las condiciones de salud, qué es riesgo, que con este tipo de matriz que ya vimos en la ISO 14001, también lo podemos aplicar acá en la ISO 45001 y que nos va a ayudar a detectar todo ese tipo de riesgos que pueden presentarse en algunas actividades de nuestra vida diaria en la organización. Hicimos un ejemplo práctico, definimos amenaza y estamos definiendo en este momento lo que es la ley 1562, sí, definiendo, estamos identificando qué es un accidente de trabajo según la ley 1562 de 2012. Pasamos a este punto donde se dice que también se considera accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, es decir, si hay empresas que tienen sindicato y usted está en alguna cosa relacionada, en alguna actividad relacionada con la función sindical y le pasa algo, también se considera como accidente de trabajo. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trata de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. Esto me pasó una vez cuando trabajaba en Pentagrama, no sé si conocen Pentagrama en Pereira, que la empresa realizó un campeonato de fútbol y estábamos jugando un domingo y tuve un choque con un compañero y se me esguinzó el tobillo, un esguince grado 2 y pasó eso, estábamos dentro de una actividad lúdico-deportiva con la empresa y la ARL pues respondió como tal. Pero ellos hacen, como dice Juan, ellos tratan de evadir todo. Ellos tratan de decir, no, eso no fue accidente de trabajo, para ganarse como tal ese dinero. Cuando hablo de dinero, pues es el pago de esas horas que deberían pagarle a uno cuando uno está incapacitado por accidente de trabajo, obviamente. ¿Qué es un incidente de trabajo, muchachos? Es cuando hay un acontecimiento, pero no causa una lesión. Entonces, digamos, no lo catalogamos como un accidente, es un incidente.
Eso es lo que se dice, casi me caigo. Casi me caigo, pero no me caí, eso. Ajá. Casi me atropellan, pero no pasó. Pero igual eso tiene que evaluarse ese riesgo, porque si casi se cae, le puede pasar a cualquiera y se puede caer realmente. Ese riesgo no se materializó, pero se puede materializar en algún momento. Entonces también toca empezarlo a evaluar. Profe, Señor, ¿qué más? Respecto al incidente de trabajo, no es solamente el casi me caigo. Por ejemplo, en el sector salud, usted y yo que conocemos el sector salud, el sí, incidente de trabajo, toda acción que puede desencadenar un accidente sin generar acción física en la persona. Por ejemplo, en el sector salud, yo puedo caerme, corriendo, no me fracturé, no me laceré, no tuve una contusión contundente, pero yo el accidente de trabajo sí lo debo buscar, porque físicamente, anteriormente usted puede si hubo lesiones, usted debe ingresar a un servicio de urgencias y hacer el procedimiento respectivo para ver si a futuro en el momento no haya generado un accidente de trabajo, pero en el futuro sí una lesión. sí, es El verdad. incidente de trabajo casi me hay que generar una acción de mejora. El incidente también se reporta, ¿sí? Que no hayan habido lesiones en el momento. Entonces, esa parte de incidente no es solamente casi me caigo. Pero mira, Juan, que así lo tienen definido, se tiene definido por todo el tema de seguridad en el trabajo, en el caso. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, y eso lo dicen las empresas, que uno tiene que reportar de forma inmediata, pero fue algo que sí se materializó, Juan. Para mí, lo que estás diciendo se convierte como tal en un riesgo, porque se cayó y aunque no pasó algo muy grave, eso puede llevarse a algo más grave. Puede que en el momento usted diga, no, no, yo estoy bien. Y al momento empieza a sentir después de que dicen que la sangre se enfría y eso realmente es verdad. Cuando ya empieza a sentir el dolor y dice, ay, jue madre, yo me fracturé. Todo eso toca reportarlo. Todo eso toca reportarlo para hacerle seguimiento, para identificar qué fue lo que pasó, qué fue lo que causó eso. Por ejemplo, les cuento, en la organización que estaba anteriormente, que quedaba por la Tebaida, una empresa de exportación de diseños arquitectónicos en acero, aluminio, etcétera, etcétera. Yo estaba encargado de la quema de lo que es la madera. ¿Por qué? Con eso hacen los guacales para poder transportar de Colombia a Estados Unidos. En ese momento, pues se utilizaba el data logger, que es el que me registra la temperatura, durante un tiempo aproximado, diría uno de tres horas. Eso depende de qué tanto la madera esté húmeda. ¿Y qué busca con ese calentamiento? Eliminar todos los hongos, bacterias y demás para que llegue, perdón, a Estados Unidos de la forma más óptima y no genere, digamos, problemas de salud en ese país. Entonces eso lo pide el ICA y hay que generar unos registros durante determinado lapso de tiempo. En ese momento lo prendimos a las 3 de la tarde, lo prendí yo con otra ingeniera y el operario. Pasaron las 6 de la tarde y nada, no se había llegado hasta el pico donde se pide la quema, pues lo que pide el ICA. Entonces, ¿qué hice yo? Yo informé al director de producción, le dije que yo no podía seguir verificando, que se hiciera cargo de él, que se iba a quedar, que él iba a seguir derecho, porque se iba a un tema de exportación y al otro día se iba a mandar algo. Entonces él me dijo, listo, yo me hago cargo. A las 8 lo volví a llamar y él me dice, no, yo ya me voy. ¿Qué hacemos? Yo le dije, no, pues yo considero que se debe pagar porque nadie va a quedar pendiente, todo el mundo se va. Y él dijo, no, yo se lo entrego, se lo dejo al celador para que esté pendiente.
¿Ustedes saben qué pasó? ¿Ustedes se imaginan qué pasó? Casi se prende esa empresa. Profe, y le hago una pregunta. ¿Eso era como un profe? ¿Cómo no te escuché? Eso era como Que un si es silo. como un horno, ¿o qué, profe? Donde tenían eso. Lo que Un usted dice que horno, claro, un horno industrial, y eso era gas, profe. era a gas. Imagínense. Vimos el registro del data lawyer después de el data lawyer, pues se alcanzó a retirar, el celador lo alcanzó a retirar. Cuando él dijo como a las, pues eso nos contó él, como a la 1 de la mañana, él dice que lo apagó a las 10 de la noche, pero en el data lawyer se ve que no. A la 1 de la mañana, él dice que empezó a haber un humito, y entonces el coordinador de mantenimiento le dijo, no, ábralo. Cuando ustedes saben que la exposición del oxígeno con el fuego, lo que va a hacer es que ahí sí se prende. Cuando él abrió eso un poquito, ahí mismo se expandió el fuego. Se expandió el fuego, la persona se quemó, gracias a Dios no le pasó, pues, o sea, no pasó a mayores, se quemó un brazo. Él llamó, no se descontroló, llamó a los bomberos de la Tebaida Quindío, y se pudo controlar todo eso. ¿A qué voy yo? Después la profesional de seguridad y salud del trabajo, la ARL y los demás empezaron a hacer una investigación, empezando conmigo, porque yo era el encargado de la labor. Si yo no tengo como registro esa llamada, porque yo la hice y le avisé a la líder de calidad en ese momento, a mí me hubiesen cobrado hasta lo que yo no tengo, ¿cierto? Entonces miren que ellos hacen como tal una investigación de todo lo que puede, todo lo que pasó. Es más, ese riesgo no está identificado en la organización. Nunca había pasado, nunca se había materializado, igual no lo habían identificado. De ahora en adelante, ¿qué control se hizo? Toda quema de material de madera se inicia a las 6 de la mañana y se termina a las 6. Si a las 6 de la tarde no se ha quemado lo que tiene que quemar, se apaga el horno. Obviamente ese horno, pues, pérdida total. Quién sabe si, pues no me di cuenta porque yo me salí a los 2 meses. Pero a usted no le cobraron el horno. No, porque yo pude No, demostrar. se salió antes de que se lo cobraran. No, estaría, se imagina, ese horno, un horno industrial, ¿cuánto vale? Profe, pero yo le digo una cosa, eso ahí, el que sí tuvo que haber acarreado el problema fue el que mandó al vigilante a que le echara ojo a eso, no, porque pues él no lo Claro, debió haber hecho. pero ¿sabe qué es la cosa? La empresa es muy familiar, que aunque genera muy buenos ingresos, la empresa es muy familiar y ese director, no era director, era el subdirector. El subdirector es muy amigo del director. Entonces, ¿qué pasó? No le hicieron nada. Hubiera sido yo, mejor dicho, estaría pero en un hospital mental tratando de ver cómo pago esa deuda. Pero entonces, ¿a qué voy? Que todo ese tipo de sucesos se hace una investigación, se identifica ese riesgo y ver cómo pasó, por qué pasó, para que no vuelva a pasar. Sí, profe, por ejemplo, donde yo laboro, una chica se rompe las escaleras Sí. y ahí mismo miraron cámaras cuando ya se reportó, pues si ella no estaba cogiendo el pasamanos, que no lo cubría la ARL. Y ella pues ni se acordaba, todos le preguntamos, ¿usted sí iba a ver el pasamanos? No, no me acuerdo. Mm, Al final pues se demostró que sí, sino que ella fue pues ahí, pues obviamente no va haciendo fuerza, solo se va deslizando la mano y ya pues, se le salió pues, el control, pero si ella no iba agarrándose por la mano, no descubría nada. sí, eso es delicado. Recuerden que Profe, eso es tan así, que le miran, por ejemplo, en el caso que dice la compañera, supongamos que iba a aprender el pasamano y le ha puesto lo que quiera, que hasta le miraron si lleva el calzado de dotación, porque hasta eso se pega. sí, claro. Ellos tratan de buscar, de liberarse del problema. Ajá.
Listo, no sé si Andrés todavía está listo, Andrés, no hay ningún problema. Bueno, entonces miren que ya hacen las acciones de mejora pertinente y son las acciones de optimización del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la organización, en la seguridad y salud del trabajo de forma coherente con su política. Mira que desde acá ya nombran la política. Por eso desde el principio, que aunque no teníamos como tal la herramienta, yo sé que muchos vieron y trataron de decir, venga, esta matriz de Yuran, ¿para qué sirve? La matriz de Yuran es una herramienta cualitativa y cuantitativa que me permite a mí documentar políticas y documentar muchas otras cosas, porque al tener yo unos objetivos claros, me permite a mí calificar y decir qué es más prioritario para mi organización. Eso no se los puse, por ejemplo, Juan, pues Juan está muy interesado en conocerla, pero no he podido sacar como tal el espaciocito. Pero créanme que antes de que acabe el curso yo les voy a mostrar esa herramienta porque realmente es muy interesante y es algo que no se lo enseñan a uno, eso me lo enseñó un auditor de Icontec. Entonces sé que les va a servir mucho. Acción correctiva. Está lo que es la acción correctiva, la acción preventiva, y pues eso ya lo vimos. La acción correctiva fue algo que ya nos causó una no conformidad, ¿cierto? Y que queremos que no nos vuelva a pasar. La acción preventiva es algo que no nos ha pasado, pero que nos puede pasar en algún momento. ¿Listo? Hay que saber definir estas dos, o tener la definición clara. No sé si conocían este decreto, miren este decreto, que también se los dejo para que lo conozcan, que es la tabla de enfermedades laborales, el decreto 1477. Si ustedes en algún momento consideran que les pasó algo y quieren buscar si esto está como decretado por el Ministerio del Trabajo, que les puede a ustedes servir para, para que la ARE les responda, por ejemplo, o tratar de meterse por alguna norma. Esto es muy laboral, un especialista en derecho laboral podría meterse pues más fácil. Esto les puede ayudar mucho, lo que es el decreto número 1477 de 2014. ¿Listo? Entonces miren que acá vemos algo que es muy importante. Vemos la normalización del proceso, lo que es la estandarización del proceso. Si yo tengo todo este proceso bien estandarizado, con unas buenas matrices, con una buena identificación de funciones, con el tipo de peligros que le pueden pasar a mis colaboradores, pues yo voy a prevenir mucho y voy a tener estandarizado todo mi proceso de seguridad y salud en el trabajo. Voy a prevenir, como lo dice la gráfica. Voy a generar en el transcurso, ¿se acuerdan que la ISO siempre habla de lo que es la formación y la buena información en todas las escalas, sin importar el rango más bajo hasta el más alto? Esto también lo permite generar esa protección, esa prevención. ¿Y cómo se genera protección? ¿Cómo se genera la protección de los colaboradores? ¿Cómo estamos trabajando hoy con protección? ¿Cómo? ¿Cuál es la protección que tenemos hoy? Bioseguridad, coronavirus. Los EPP, ¿cierto? Los de elementos de protección personal. Ajá. Y en este caso, por el tema del COVID, estamos usando lo que es el cubrebocas o tapabocas. Por ejemplo, yo en el trabajo uso cubrebocas todos los días quirúrgico cuando entro a sala, o sea, a lo que son zonas de urgencias y demás, hospitalización. Entro con el N95 por debajo del quirúrgico, más el N95, más las monogafas, más todo el tema de la pijama, lo que se conoce como pijama, que es antifluidos, y lo que es la protección del cabello. Eso tiene un nombre, el gorrito, no me acuerdo cómo se llama ese gorrito. Pero que Cofia. también, la copia. Ajá, la copia. También es necesario. Entonces, son elementos que nos permiten a nosotros protegernos de que nos pase algo. Tal vez pueda que
Por ejemplo, en prevención, las personas cuando están haciendo lo que es la limpieza, las niñas y los niños del aseo, eh, ponen como tal ese tipo de instrumentos que nos permiten a nosotros guiarnos para saber que por ahí nos podemos caer, ¿cierto? Entonces son todos esos temas de prevención y protección que nos permiten a nosotros tener una buena intervención de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta acá iba pues como tal la introducción. Vamos a dar un break de 7 minuticos para que nos paremos y vayamos al baño y terminamos con lo que es la ISO 45001, que básicamente vamos a hablar mucho de lo mismo porque es con respecto a temas que ya tocábamos, como es el contexto de la organización, lo que es el liderazgo, que estamos hablando que se debe contar con una política, hablando de política de seguridad y salud en el trabajo, y que se debe entrar a generar todo el tema de, de seguimiento desde la alta gerencia. Todo tiene que ir desde la alta gerencia. ¿Qué recursos debo tener? ¿Cuáles son los elementos de protección personal que debo tener? Entonces, por eso les decía que este decreto es como la columna vertebral de la ISO 45001. Listo, entonces nos vemos a las 45, 46 para que iniciemos con la ISO 45001. ¿Les parece? Listo, profe. ¿Está bien? Listo, ya nos vemos.
Bueno, muchachos, proseguimos. Listo, profe, está atentos. Bueno, voy a llamar a lista porque veo que faltan algunas personas. Camilo Candamil más presente. Profe, Rafael Restrepo ya llegó, listo. Ah, sí, él me había avisado. Andrés ya me avisó, Camilo está, John Cardona, por ahí está, Tania, por ahí la vi, Sí, profe, por acá. Lady, por acá. Lady Flores, por ahí la vi, Juliet García, por ahí la vi, Juan Camilo Gil lo vi, Johnny Fernando Grisales lo vi, Juan Ramón Gutiérrez lo vi, Daniel Herrera la vi, Pablo, ¿lo viste? Pablo. Presente, profe. Pablo está por ahí, Freddy Ladino está por ahí, Alejandro Toro está por ahí, Johnny Londoño está por ahí, Manuela Álvarez está por ahí, Angélica está por ahí, John Edwin Mendoza está, María Camila Muñoz está, Luz Parra, Yo sí estoy. y María Camila, sí, Sí. y por eso. Luz, Lo escuché decir que no estaba. Luz Adriana Parra no está. Sí, sí estoy. Ah, bueno. Daniela Peña. Aquí estoy. Dani, tiempo sin saber de ti. El carpintero sí está. Sandra Ramírez sí está. ¿Cierto, Sandra? Sandra. Ah, no, Sandra no está. Sí, profe, ya está, yo por el chat, es que... No, profe, mire que no. O que estaba diciendo Pablo en ese momento. Eso fue hace ya un tiempito, 6:46. Sandra, no, Sandra no está. Sandra no está. Sandra se fue. Aunque yo la había visto, estoy seguro. Rafa está por acá. Lady Rojas. Tampoco está Lady. Steven Toro está. Juan Carlos Valdivieso está. Paola Velázquez. Claro, profe, aquí estoy. Jenny, Presente. Villa, está. Y Natalia Yandía, ahí está. Sí, sí, profe. Bueno. Si ven a Sandra entrar, le dicen porfa que... Ah, mira, ahí entró. Ahí entró Sandra. Hola, profe, qué pena es que se me fue el internet. Y Lady Joana, Ah, yo dije, presente, yo le dije. sí me consta, Camilo sacó el pecho por usted, Sandra. Ah, bueno, Cami, gracias. Ya es todo. ¿Qué estás diciendo? Bueno, muchachos, entonces proseguimos ya que tomé la lista. Bueno, entonces, ¿cuál es el objeto y campo de aplicación de la ISO 45001? Como dice acá, pues la ISO 45001 aplica todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y el objetivo cuál es? Ayudar a conseguir condiciones de trabajo seguras y saludables. Miren que habla muy enfocado a lo que decía el decreto 1072. Nos aborda otras áreas de la salud y seguridad como temas relacionados de la seguridad de productos y daños a la propiedad. También aborda un poco el tema de ello. Acá es muy importante y siempre es muy importante todo el tema de los términos y definiciones de cada una de las normas.
Recuerden que eso está en el numeral 3 de cada una de las normas y nos permiten generar ese conocimiento que uno diría, no, pues yo sé que es un trabajador, pero como lo define la norma, es muy, uno dice, wow, pues no sé cómo definirlo yo, pero como lo define la norma, es como de otro nivel, por decirlo así. Yo me pongo a leer las definiciones y términos que tiene la ISO y uno queda como, uff, volado, para que lo tengan en cuenta. Siempre es muy importante ver todos esos términos y definiciones. Y recuerden que la ISO 9000, la 9000 solita, tiene todos los términos y definiciones de todas las ISO. ¿Listo? Para que nunca se les vaya a olvidar esto. Entonces acá vemos todo el esquema o la alta estructura de la norma ISO 45001, que es del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y empezamos con lo que es el contexto de la organización. Miren que volvemos a ver el contexto de la organización. Vemos los mismos 4 numerales: conocimiento de la organización y su contexto. Acá no es concepto y su contexto. Determinación de necesidades de las partes interesadas. Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el sistema de gestión. Recuerden que acá estamos hablando de toda la caracterización del proceso en el numeral 4.4. Donde se busca identificar las actividades, las entradas y salidas, cuáles son mis proveedores, cuáles son mis clientes, de cada una de esas actividades del proceso. La próxima clase vamos a ver cómo se realiza una caracterización de proceso. Recuerdo que el grupo de Tania y Daniela, si no estoy mal, ya nos mostraron un tipo de caracterización de proceso. Recuerden que esta caracterización de proceso se hace sobre lo que es el ciclo de mejora continua. Y ese es todo la ISO 9001, o es una gran parte, todo lo que es el enfoque basado en procesos. ¿Listo? Entonces acá recuerden que del numeral 4 al numeral 8, que es operación, numeral 7, que es el apoyo, es todo el planear. Algunas personas también generan lo que es el apoyo como operación, pero normalmente se toma es hasta el planear, hasta el apoyo. Después sigue el numeral 8, que es operación, que eso es hacer. Después sigue el numeral 9, que es evaluación. Y por último el actuar, que es el 10, que es mejora. Y así se manifiesta o se tiene en cuenta todo el ciclo de mejora continua en la ISO 45001. Miren que es lo mismo. Acá vamos con todo el tema numeral 5, lo que es el liderazgo. Entonces miren que no cambia, liderazgo y compromiso. Acá es donde hablamos de la alta dirección como tal, que se debe tener una política y que esa política debe ser documentada y transmitida a cada uno de los colaboradores y se debe estructurar desde la alta gerencia, obviamente con los líderes de proceso, en especial con el de seguridad y salud del trabajo, y cuáles son los roles y responsabilidades y autoridades de la organización con respecto a esta norma. ¿Listo? Hablamos también ya lo que es el 6, después sigue lo que son acciones para tratar riesgos y oportunidades. Cuando hablamos de este riesgo estamos hablando de lo que es la planificación. ¿Listo? Entonces acá sí cambia, que son las acciones para tratar riesgos y oportunidades. Acá se identifican los peligros, determinación de cumplimiento de las obligaciones, lo que es gestión de riesgos y oportunidades, toda la planificación como tal, y se tiene también lo que son los objetivos de seguridad y salud del trabajo para la planificación, una buena planificación y poder lograrlos. ¿Listo? Acá cambió, mire que la planificación, normalmente las normas cambian en la planificación y en la operación, y esta no es la excepción, porque mire, cuando llegamos al numeral 7, vamos a lo que es apoyo, y en apoyo, ¿qué tenemos? Otra vez los recursos. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Cuáles son las competencias que debe tener la persona o las personas para poder generar todo este tipo de, cuando hablamos de toma de conciencia? ¿Qué debe hacer una persona cuando se le va a pasar o se le va a materializar un riesgo? ¿Cómo debe actuar? ¿Cierto? ¿Cómo es todo este tema de conciencia que se debe generar en la organización? Toda esta información debe estar comunicada y debe generarse esa participación y consulta. Debe estar documentada. Todo el manual de gestión de seguridad y salud del trabajo debe estar documentada, que todo el mundo la conozca, que sepan cómo se debe hacer el seguimiento, medición y análisis.
y evaluación. Pues ya me dicen el check. Recuerde que también el ciclo de mejora continua se dice play, do, check, act, pero es planear, hacer, verificar y actuar. Pasamos al numeral 8, que es la operación, donde hablamos de planificación y control operacional bajo todo lo que tiene que ver con calidad, obviamente hablando ya más del sistema de seguridad y salud del trabajo. Después vamos al verificar, que es el seguimiento, medición, análisis y evaluación. Miren que acá no cambió. Como les digo, lo que cambia es el numeral 5, el planear, y pues tienen cambios más grandes, digámoslo así. Y la operación, que es el numeral 8. Entonces, seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la dirección. Eso es todo lo que conforma en todas las 3 normas el verificar. Y por último, el actuar, que son incidentes, no conformidades, secciones correctivas y preventivas y demás, con todo el ciclo de mejora continua. Y así completamos toda la alta estructura de la ISO 45001, según lo que me va pidiendo, bajo el ciclo de mejora continua. Entonces, mire, volvemos a ver el contexto de la organización, comprensión de la organización y su contexto, necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas, determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que es una buena caracterización de este proceso. Entonces, cuando hablamos del contexto de la organización, para recordar, es donde nosotros podemos vernos y cuáles son esos factores, esas variables que nos influyen de manera adversa o oportuna, como lo dice la diapositiva. ¿Cómo hicimos esto? En la primera parte, cuando empezamos a documentar el manual de calidad, y también lo hicimos en la ISO 14001. Empezamos a hacer como tal la matriz DOF. Así identificamos todas las variables y factores internos y externos que nos pueden aplicar a nosotros. Por eso muchas veces lo que hacen las organizaciones es generar una matriz DOFA muy amplia, tocando los 3 temas, tanto de calidad, de seguridad y salud del trabajo y ambiental, sino que eso se vuelve muy grande, muy extenso, y por eso no lo hicimos así. Pero entonces ustedes ya tienen y saben la herramienta para poder gestionar todo este tema de cumplimiento del contexto de la organización. Entonces, variables externas, pues hablamos de lo que es lo político, económico, social, tecnológico, ecológico y demás. Y las internas, hablando de lo interno de la organización, que puede ser procesos, tanto directivos como operativos, estratégicos como misionales. ¿Listo? El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pues lo que busca es orientar a los productos y servicios de la organización para la protección de nuestros colaboradores. Recuerden que siempre es con la protección, buscar la protección de los trabajadores. ¿Y a qué nos interesa a nosotros cuidar? Al trabajador, al contratista, al inversionista, rendirle cuenta a los gobiernos y corporativos que tenga que rendirle una cuenta. Normalmente, hablando de algunos temas pues, que son más específicos y yo conozco, la resolución 3100 de habilitación solicita el cumplimiento de los estándares de talento humano. Esto pide como tal una matriz de riesgos laborales, cómo se están mitigando, cómo se miden, y eso que es lo mínimo. Recuerden que es lo mínimo, pero estamos tratando de personas en el sector salud, entonces por eso es tan exhaustivo todo el tema de seguimiento con respecto a este tema. Después vamos al liderazgo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ¿qué es? Según lo que hemos hecho todos estos días, ya deben saber que el liderazgo y participación, y lo he dicho. Entonces, el liderazgo se desborda en 4 numerales, que es liderazgo y compromiso, la política de seguridad y salud del trabajo, roles y responsabilidad y autoridad de la organización, consulta y participación de los trabajadores. Este numeral es nuevo para nosotros. El liderazgo y compromiso, pues es donde la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Cómo? Asumiendo la responsabilidad y rindiendo cuentas con respecto al sistema de seguridad y salud del trabajo, asegurándose que la política sí se esté midiendo y se esté cumpliendo. Recuerden que la política no es para tenerla bien bonita en la pared, sino para cumplirla. Y de ahí recuerden que siempre de la política salen unos objetivos que son trazables y medibles en el tiempo, asegurándose de los recursos necesarios para el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto debe ser comunicado desde la alta gerencia para que sea eficaz y conforme con lo que me está pidiendo la norma. ¿Listo?
apoyando obviamente a las personas, generando como tal ese aseguramiento y promoviendo la mejora continua de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, desarrollando, liderando y promoviendo todo lo que tiene que ver con esa buena cultura con respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Todo se vuelve cultura organizacional. Como les digo y se lo repito, calidad y todos esos temas integrados, todos esos procesos de calidad son como cuando una mujer está en embarazo. El feto empieza a crecer, va creciendo y así se va formando como tal una personita que después va a gatear, trotar y correr, caminar, trotar y correr. Y así va pasando con todos esos procesos de calidad. Las personas se van adaptando, van creciendo, cuando menos piense ya hay un sistema controlado y monitoreado. Y ya después, cuando ya estemos trotando, es que ya nos podemos certificar. Y básicamente así se puede hacer esa analogía con respecto a todos los sistemas eh, integrados de calidad o procesos de calidad. La política, pues, es desde la alta dirección y se debe establecer, mantener e implementar de la mejor forma, donde incluye el compromiso por la alta dirección para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, y que sea a propósito o que sea acorde al tamaño, al contexto y lo demás que tenga que ver con la organización, estableciendo o proporcionando un marco de referencia normativa, cumplir con los requisitos legales que sean aplicables, por ejemplo el decreto 1072, incluyendo el compromiso de mejora continua, siempre diciendo que estamos hablando de que nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo va a generar ese modelo de mejora continua, vamos a mejorar día a día y vamos a apropiarnos más de ello. Esta debe estar disponible, debe comunicarse y debe ser pertinente y apropiada según a lo que nos está pidiendo la norma y lo que nosotros realmente podamos cumplir. A veces también hacen políticas que no son cumplibles y los vuelven, como les digo, en un instrumento de bonito en una pared, algo que no sirve, algo bonito solo en una pared y pues realmente esto no sirve. Roles y responsabilidades, pues cuando hablamos de eso es donde la alta dirección debe asegurarse como tal los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y que estos sepan comunicar y asignar de forma pertinente con todo lo que se está realizando de nuestro sistema de seguridad y salud del trabajo. Esto debe ser informado a la alta dirección, muchachos. Y después vamos con el 5.4, que es la consulta y participación de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de consulta y participación de los trabajadores, es donde la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles, independientemente cuál sea su función o rango. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para la consulta y participación, que tengan acceso oportuno a toda la información relevante de todo el sistema de seguridad y salud del trabajo, determinar y establecer que todos nuestros trabajadores, por eso se repite otra vez esto, que todos nuestros trabajadores comprendan nuestra política de seguridad y salud del trabajo, que todos comprendan cómo se están cumpliendo los requisitos legales. Por eso hay tantas reuniones, por ejemplo, del COPAS, el Comité Paritario de Salud, en las organizaciones, porque así las personas permiten generar esa consulta de participación, que van conociendo más y más de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. No sé si alguien es vigía acá. Steven, tú eres vigía. O Freddy. No, profe, yo no. No, profe, yo tampoco. Ya. Estas personas, al estar tan metidas en el tema de seguridad del trabajo, conocen mucho, mucho, mucho de esto. Y más si es una empresa que está certificada con la ISO.
Vamos a lo que es la planificación. Miren que acá sí cambia mucho. Acá estamos hablando de acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograrlos. Hablamos como tal de generalidades, identificación de peligros, lo que les decía, acá identificamos peligros, evaluamos los riesgos, evaluación de las oportunidades de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, determinamos los requisitos legales y toda la planificación de acciones para el desempeño de todo el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, identificando todos los peligros y después evaluándolo bajo una matriz de riesgos. ¿Y cuál es esa matriz de riesgos? Muy parecida o igual a la que hicimos en gestión ambiental, en la ISO 14001, del sistema de gestión ambiental. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Entonces, miren No, acá. profe, ninguno. Determinar riesgos y oportunidades para identificación de peligros, evolución de los riesgos y oportunidades, determinación de los requisitos. Es lo mismo que les dije anteriormente, pero que esto es a gran escala. Entonces acá está toda la parte de matriz de riesgos, acá está toda la matriz de requisitos legales aplicables a la organización y cuáles son las acciones que van a poder controlar o mitigar todos esos riesgos. Entonces con esta matriz podemos responder a gran medida todo el numeral 6 de planificación. Obviamente, como les digo, esto es más extenso, pero es una parte muy importante para el cumplimiento de la norma. En el apoyo, pues mire que volvemos a ver lo mismo, recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación y la información documentada. Entonces, cuando hablamos de recursos, pues es todo lo que la organización debe determinar para proporcionar recursos necesarios, valga la redundancia, o sea, lo que es recursos financieros, recursos de infraestructura, recursos de elementos de protección personal, etcétera, etcétera, para establecer, implementar y mantener un modelo de mejora continua en todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Después vamos a la competencia. Entonces, la organización que debe determinar la competencia necesaria de los trabajadores que puede afectar el desempeño del sistema, asegurarse que esos trabajadores sean competentes. ¿Que sean competentes para qué? Para identificar y mitigar todos estos riesgos basándose en qué? En educación, formación o experiencia apropiada. ¿Qué sería lo más óptimo para liderar todo este tema de seguridad en el trabajo? ¿Qué profesional? Bueno, son posicionables en el trabajo. Profesional realizando el trabajo. Y tú como administrador, ¿tú crees que no podrías hacer eso? Pues lo que pasa es que, pues como administrador, digamos que sí, pero digamos, ellos tienen ya, digamos, el conocimiento más a fondo, ¿sí me va a entender? La capacidad puede tener todas unas, pero a veces necesitan, por ejemplo, hay empresas y hay ARLs que le hicieron a la empresa que la persona que esté a cargo de la seguridad y del trabajo tiene que ser una persona titulada, ¿sí me va a entender? Y más, Freddy, porque esas personas cuentan con una licencia. No sé si sabías eso. Ellos tienen claro, como lo tenemos los ingenieros, como lo van a tener ustedes, cada uno tiene una tarjeta profesional que los identifica como administradores, a mí como ingeniero, pero que es necesario para cierto tipo de actividades, y en ese tipo de actividades, pues también podría un especialista en seguridad y salud del trabajo, porque esa persona tiene la competencia y tiene como tal la normativa, digámoslo así, aplicable vigente de él, o sea, tiene la licencia, cumple con todos los requisitos legales. Pero también debe fijarse eso, no meter a cualquier persona porque sí, no solo es la formación y la educación, también tiene que tener experiencia, recuerden eso. Y todo eso debe estar documentado para que cualquier persona conozca cuáles son las competencias que debe tener la persona o las personas que lleguen a generar todo este tema de seguridad y salud del trabajo. Toma de conciencia, pues deben cada persona, no solo
la alta gerencia, sino los colaboradores, o no solo los colaboradores más de rango más bajo, sino los más altos, también deben tener toda la sensibilización con respecto a lo que es tomar conciencia, con respecto a la política, cómo contribuir a un sistema de seguridad salud del trabajo más eficiente, más eficaz, que pueda identificar esos incidentes, todos esos resultados de investigaciones que sean pertinentes para el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, desarrollar como esa cultura. Por eso les preguntaba a Freddy y a Steven si eran vigías, porque son las personas que están 4 ojos mirando que las personas no nos pase nada, porque ya tienen una experticia o tienen esa conciencia, digámoslo así, más desarrollada que otros. Y es súper importante esto. La comunicación, pues la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para la comunicación interna y externa pertinente para el sistema de seguridad en el trabajo. ¿Qué es lo que va a comunicar? ¿Cuándo lo va a comunicar? ¿A qué niveles los va a comunicar? Siempre tiene que comunicárselo también a los contratistas y visitantes al lugar del trabajo, o sea, las personas, por eso también nombramos a los clientes, porque ellos hacen parte de esa protección que tenemos que brindarles. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a comunicar? ¿Cuándo voy a comunicar? ¿A quién voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? Todo eso debe estar documentado. ¿Listo? Bueno, y por último, pues cuando hablamos de información documentada, recuerden que lo que se busca cuando se tiene información documentada es que se tenga un sistema más eficaz con respecto al sistema que se está evaluando. Esto permite generar trazabilidad y estandarización de cada uno de los procesos. ¿Listo? Entonces, siempre en todo ciclo de mejora continua va a haber toda una información documentada, donde sale un programa, un manual, un procedimiento, unos formatos y por ende unos registros, a lo cual a eso se le pueden sacar unos indicadores y cuando se hacen los indicadores y auditorías se puede hacer un plan de mejora. Todo esto bajo el ciclo de mejora continua. Entonces, lo que les decía, la organización debe determinar y proponer los recursos necesarios para la establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua, contando con recursos humanos, naturales, de infraestructura, tecnología y recursos financieros. Acá la capacidad de identificar riesgos, de educación o formación, experiencia, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, debe estar documentado. Vamos con el numeral 8. El numeral 8 es la planificación y control operacional, preparación y respuesta ante emergencias. Mire que esto ya lo hemos visto. Y este que es el macro, generalidades, eliminación de peligros y reducción de riesgos, gestión del cambio, también lo habremos visto, compras, miren que este también entra nuevo, los contratistas, que son esas personas que hacen alguna labor específica, pero que también tenemos que protegerlos o cuidarlos, más bien que protegerlos, cuidarlos de que no les pase nada, porque también hacen parte de nuestra organización. Y la contratación externa. ¿Listo? Entonces ya vimos que cambia el numeral 8 y el numeral 6. ¿Y qué fue lo que cambió en la ISO 14001? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué fue lo que cambió? Profe, ¿no fue el 6 y el 8 también? Ajá, el 6 y el 8. Para que no se los olviden nunca eso. Bueno, entonces como tal en planificación, en operación, respondiendo a lo que es planificación y control operacional, es donde la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para el cumplimiento de los requisitos del sistema de seguridad en el trabajo. Entonces, ¿cómo? Establecimiento de criterios en cada uno de los procesos para la protección de esos riesgos que se encontraron, implementación de controles, como lo están diciendo ahí, control operacional de acuerdo a los criterios encontrados y la adaptación del trabajo a cada uno de los colaboradores con respecto a lo que se evidenció.
Por ejemplo, con el torno, usted sabe que con el torno, usted le dice al trabajador, venga, usted no puede venir sin botas, tiene que venir sin ningún anillo, sin ninguna cadena, tiene que utilizar las monogafas, tiene que utilizar guantes, etcétera, etcétera. Me parece mentira, guantes no, porque eso es algo que se lo puede llevar con los guantes. Guantes, creería yo que tampoco. Entonces es como generar esa adaptación a la persona, al tipo de actividad que uno ya identificó el riesgo. ¿Listo? Se deben eliminar los peligros y reducir los riesgos para todo el sistema de seguridad y salud del trabajo. Hablando de este numeral 812. Hacer todo el tema de gestión del cambio. Todas las normas generan todo un modelo de gestión del cambio, que esto es muy, muy importante porque, como les digo, hay personas muy, digámoslo así, muy tercas, que no son capaces de cambiar de un momento a otro. Como les digo, esto es de ir cambiando y ir generando esa cultura de apropiación con respecto a lo que se está aplicando, en este caso todo el tema de seguridad en el trabajo. Entonces toca empezar a generar todo ese tipo de cambio, todo ese tipo de generación de conocimiento en las personas para que vean que eso es beneficioso para ellos, para la protección de ellos mismos. ¿Listo? Cuando hablamos de compras, estamos hablando de que la organización debe establecer, implementar y mantener todos los procesos que permitan controlar la compra de productos y servicios con respecto a lo que estamos tratando, en este caso seguridad y salud del trabajo. Entonces, identificar qué es lo que se va a comprar, para qué se va a comprar con respecto a todo el tema de seguridad y salud del trabajo, etcétera, etcétera. En cuestión a los contratistas, pues ver cuáles son las actividades de los contratistas, cuáles son las operaciones, cuáles son sus riesgos, cuál es como tal su lugar de trabajo, y esto lo define la ISO 45000, ISO 9000, qué es lugar de trabajo, para que lo tengan en cuenta. Entonces se debe saber cuál es el lugar de trabajo y cuáles son sus posibles peligros latentes y cuáles son sus riesgos. ¿Listo? Contratistas. No sé si alguien, creo que Daniela Peña es contratista. Bueno, contratación externa, pues es algo muy parecido, pues es como tercerizar alguna actividad, algún servicio, y también se debe tener en cuenta todo este tipo de organizaciones que están aportando alguna actividad a nuestra organización con respecto a lo que son todo el tema de seguridad y salud del trabajo. Listo. Pasamos al numeral 9, que es evaluación del desempeño. Acá vemos todo otra vez con respecto a lo que es seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. En esta parte pues estamos viendo que se vuelve a repetir toda la parte de cumplimiento de indicadores. Acá es donde vemos si nosotros con todo lo que planeamos hicimos, pues si estamos cumpliendo a cabalidad o si hay que generar otros mecanismos que me permitan mejorar. Entonces así evaluamos el desempeño de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo y determinamos si es eficaz todo este sistema. También por las auditorías internas, pues eso nos apoya mucho al cumplimiento y seguimiento y control de todo nuestro sistema, y todo ello debe estar revisado por la dirección, por la alta gerencia, para verificar que todos esos objetivos que se planearon al principio sí se están cumpliendo. Por último, estamos hablando de la mejora, que es el actuar, y acá es donde vemos todo lo que nos ha pasado y cómo podemos generar ese modelo que nos permita que no se vuelva a pasar, que no vuelva a pasar. ¿Listo? Entonces, por eso acá se habla de incidentes, de no conformidades y de acciones correctivas. Entonces, un incidente puede ser caída del mismo nivel con o sin daños, pierna rota. Entonces, empezamos a hacer la investigación pertinente para que esto no vuelva a pasar. No conformidades, equipo de protección que no funciona, hablando de los EPP, puede que ya esté desgastado las monogafas y no nos genere la protección en nuestros ojos.
Entonces, también eso es una no conformidad que queremos es que en determinado lapso de tiempo, pues se le entregue los elementos de protección personal a los colaboradores para que no generen este tipo de no conformidades. Y acciones correctivas, eliminación de peligros, sustitución de materiales, desarrollo de procedimientos y mejoras de competencia, son algo que podría generar ese crecimiento organizacional con respecto a todo el tema del sistema de seguridad en el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna inquietud? No, profe, la verdad, sí, muy claro. Recuerden que como No, siempre... profe. Profe, lo que sí de pronto tengo una duda es que tenemos pendiente de esta clase, para esta clase y que va a dejar para la próxima clase, o sea, como para quedarnos al día con las dos partes. Bueno, pues la mayoría me comprendió con respecto a que hoy era la entrega de todo lo que era los impactos, riesgos ambientales, ¿cierto? Eso lo vamos a ampliar entonces a las personas que no lo alcanzaron a cargar. La idea es ¿cuál? Que yo genere esas observaciones para cuando lleguemos al final, ustedes presenten un buen trabajo con todas las observaciones que yo les hice, ¿cierto? Entonces, para esta clase también hay otro trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Como tal está escrito en la plataforma Moodle. Se lo reitero para que después no tengamos dudas. Vamos a hacer identificación de 2 cargos de su empresa, de los procesos, de algún proceso misional que usted identificó. Vamos a determinar los elementos de protección personal de estos 2 cargos. Vamos a hacer 2 riesgos, un riesgo para cada una de esas personas y vamos a generar una matriz legal vigente aplicable a la empresa. En la matriz legal vigente, pues no nos vamos a extender mucho. Vamos a hablar, por ejemplo, del decreto 1072, de la norma ISO, vamos a hablar de la 1442, que es toda la matriz de enfermedades laborales. Entonces es no muy extenso, porque yo sé que también es difícil, pero siquiera unas 4 o 5 normas donde describamos cuál es la norma y cuál es la descripción de esa norma. ¿Listo? En la matriz de riesgos del sistema de seguridad del trabajo la vamos a trabajar con respecto a la que ya teníamos hecha, o sea, la que ya tienen como el formato, que es la de misma de riesgos ambientales. Ahí vamos a colocar los 2 riesgos por cada uno de esos 2 cargos. ¿Listo? Y eso es lo que se va a presentar la próxima clase. Pues presentar es mandármela. Listo, pero entonces subimos esas 2, lo pendiente para la próxima clase, entonces subirlo todo y quedar al día. Pues si no has hecho la parte anterior, sí. Profe, una preguntita. Listo, pero o sea, yo hice una parte, pero sí quedé confundido porque habíamos, pues, no sé si había quedado yo confundido que íbamos a hacer una parte, pero en clase, pero no hay ningún problema. Yo personalmente con mi compañera Sandra, para la próxima clase quedamos al día. Listo. Cualquier duda estoy pendiente. Dime, Rafa. De una, profe. ¿Qué trabajo anterior está hablando de él? Pues qué pena ahí. ¿Cómo no te escuché? ¿De qué trabajo anterior está hablando él? De lo que son riesgos, impactos ambientales, riesgos ambientales, contexto de la organización ambiental y el plan de emergencias y desastres. Ah, ya me acordé cuál es. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, si de pronto se nos surge mientras estemos haciendo, de pronto lo molestaríamos, pero de momento no. Ah, sí, claro. Igual ahí miren el formato que yo les pasé para el cargue de los 2 cargos
con respecto a lo que es las funciones, ahí está más especificado. Es más, yo subí 2 ejemplos para que se guíen de ellos. ¿Listo? Profe, una pregunta, los 2 cargos es de la empresa pues que creamos, de la que estamos haciendo todo esto. Sí, y son de los procesos misionales. Ah, listo, profe, gracias. Profe, ¿y son solo 2 cargos? Sí. Sí, 2 cargos. Gracias. Listo, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Que les vaya muy bien y linda noche. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, profe. Chao. Profe, Señor. una pregunta. Pues personalmente, yo a la hora de hacer la matriz ambiental, siempre tuve dificultad porque pues es complejo a veces identificar los riesgos en, en una empresa. Sí. En temas de seguridad y salud en el trabajo es más complejo identificar el riesgo. Entonces, no sería bueno que de pronto, bueno, no sé, ya nos hizo en clase, y pues usted nunca lo ha hecho en clase, escoger una matriz como tal y trabajarla en clase, un ejemplo. Y yo he hablado con compañeros y los compañeros presentan mucho inconveniente al respecto. Identificar la causa, el efecto, al llenar esas matrices son difíciles. Sí, Juan, es que créeme que yo he tratado de que se hagan, pero mira el tiempo, es que no da. Si les doy la norma, no les doy pues no hago la actividad. O si hago la actividad, no les doy la norma, entonces quedan a medias. Pues, profe, pues de manera personal, pienso que eso de la norma es muy repetitivo para lo que ya hemos venido haciendo. Se fácilmente puede estar abarcando los ejemplos prácticos con las matrices sin necesidad de coger toda la norma. Es que para serle sincero, la norma no la podemos leer nosotros en la casa. Eso es un trabajo de escritorio. O sea, yo perfectamente me puedo leer la norma, usted manda las diapositivas y yo me las leo. Sí, pero la matriz no, la matriz sí se necesita que usted esté ahí explicándonos constantemente, que nos explique de dónde sale esto y que muestre la trazabilidad de las matrices, es que son complejas. Sí, es cierto. Por eso yo desde un principio traté, pero no lo logré. Y eso yo ya lo dije en una reunión que tuve con el coordinador administrativo, que, que deberían cambiar todo el tema con respecto a esta materia. Es decir, que lo formen, lo formulen, porque es que como tal, el plan que se tiene desde Medellín con respecto a la materia es la presentación de la norma. Esto que yo les pongo, y se lo vuelvo a decir, Juan, esto que yo les pongo es como un plus para que ustedes sepan responder a esa norma, pero en ningún momento del plan de estudio de este módulo se habla de todo esto que yo les nombro. Y eso yo lo manifesté, porque no Porque les cuento que esta materia, de fuera de ser muy teórica, si nos vamos solamente a la norma, es muy harta, es muy harto, es muy ladrillo. es que él mismo me decía, a Mortegui me decía, ese tipo de materia que usted da es muy ladrilludo porque es muy teórica, pero eso es lo que están proponiendo ellos, pero yo sí dejé eso claro. En mi evaluación docente yo les dije, cambien esos módulos porque la gente teóricamente no me va a aprender, pero yo tengo que hacer caso, Juan. Pues sí, claro, profe, pero pues esa parte que usted hace, y se lo reconozco, pues ya que estamos los dos, solo le reconozco que lo que usted hace de mandarnos las matrices y hacer los ejemplos con cada empresa es bueno, sí, que podría ser más explicado
no invirtiéndole tanto tiempo a la explicación de la norma, porque es que pues una norma yo me la leo, ¿sí? Y pues de una u otra manera, usted lo que está haciendo en clase es leer la norma, ¿sí? Pues nosotros sabemos leer, usted sabe leer, pero es que la intención es esa, la intención es aprender a aplicar la norma. Y eso prácticamente nos está tocando a nosotros solos en la casa. Literalmente yo me doy golpes contra las paredes aplicándole eso a las matrices. Y no es fácil. Sí, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero entender la norma, como yo se las digo, tampoco es fácil, Juan. Váyase a la norma, a la ISO 9001. Métase por curiosidad en estos días y trate de entenderla así leyéndola. No es tan fácil. Yo se las desgloso un poquito. Sí, y yo entiendo eso. Y yo conozco algunos sistemas de gestión. Yo he trabajado con sistemas de gestión. Pero eso son materias que literalmente se tienen que aprender estudiando empresas, metiéndose a estructuras organizacionales, metiéndose a planes estratégicos. Por ejemplo, coger y ponerse a estudiar empresas directamente en el campo, sería la berraquera, sería el putas. Claro. Yo no sé si pues sí, claro, tú conoces la von Humboldt, que tienen esa parte de que 3 meses es teórico y después van a la práctica. Ese tipo de estudio pues es muy interesante porque realmente uno lo que va a hacer es aplicar lo que hizo teóricamente. Y pues eso es bueno, yo estudié con esa modalidad también en la Francisco de Paula Santander, teórico práctico, eso es bueno. Bueno, buenísimo, así uno aprende Profe, muchísimo. ¿cuándo nos podemos sentar un ratico para revisar esa matriz de riesgos mías y para revisar lo que yo llevo de esta? Es que de verdad yo siento que es que se necesita que usted nos oriente respecto a eso, no solamente espere resultados, porque pues a la larga eso es lo que eso es lo que usted está haciendo, esperando resultados y en el camino es recibir observaciones, pero pues en el proceso podemos ir y vea que yo llevo varios días diciéndole, profe, hágame un favor, atiéndame, profe, atiéndame, y yo siento que yo necesito ese acompañamiento para poder entender las dudas que tengo. No, no, yo sé que sí. Por ejemplo, a todos, porque muchos sí me han preguntado, les he dado respuesta así como te hago a ti, por los laditos. Pero es porque no me ha quedado el tiempo, Juan. Así como hacer eso que estamos haciendo en este momento, no me ha quedado el tiempo. Esta semana he tenido tanto, pero tanto, y más con lo que imagínate, apenas estoy calificando este primer trabajo o este primer parcial que ustedes me entregaron. Ya voy quedado con 2 trabajos más el parcial de ustedes. Entonces tengo que atrasarme primero de eso para poder responder. Yo voy a tratar de que, no sé si el domingo puedes, sacamos siquiera media horita, nos reunimos así y me muestras como tal. Igual como te digo, yo en las observaciones te voy colocando lo que yo veo así como erróneo para mejorar. Pero si soy capaz de sacar toda esta calificación y esas observaciones que más que la calificación, como les digo, a mí la nota no me importa, sino es que ustedes aprendan esas observaciones, la apliquen, sacamos el tiempito el domingo. ¿Listo? Pues yo puedo yo el domingo puedo en horas de la mañana, yo entro a trabajar a la 1 de la tarde. Listo, nos reunimos por la mañana, pero igual yo te confirmo el sábado para ver yo qué trate logré avanzar ese sábado, pues en la mañana, porque en la tarde tengo clase. Realmente he estado tan estresado, Juan, que imagínense, me está olvidando hasta grabar las reuniones, ya me ha pasado varias veces y ya me han regañado, pero es por lo menos, estoy súper estresado. Y si yo no le recuerdo esta, se pasa sin grabarla. Sí, claro. Entonces quedamos así, Fabián, hombre, entonces, pues no sé, mira que el semestre pasado y no hicieron evaluación tutor ni evaluación institucional. Vea, a mí sí me evaluaron, Juan, desde Pereira. Pero a ustedes, pero nosotros no los evaluamos a ustedes. Sí, a mí me evaluaron, por eso te digo. Pereira, en Armenia, no, a mí nunca me mandaron la evaluación tutor. Ah, ya eso es otra cosa, pero desde Pereira sí se hizo. Yo vi todas las calificaciones, vi que eran los aportes que me decían que debía mejorar, y de ahí llegó el coordinador administrativo, o perdón, académico, y me dijo, mira tu calificación, qué es lo que tenemos que mejorar. Eso sí lo hicieron en Pereira, en Armenia, no sé por qué, pero obvio, eso se tiene que hacer,
porque así ustedes también generan esos aportes que la universidad a veces toca, tanto para el tutor como para la materia. Por ejemplo, eso que dices tú, eso es muy válido, y eso deben conocerlo no solo desde el punto de vista mío, que yo ya lo dije, sino desde el punto de vista de ustedes. Pero Juan, realmente muy pocos lo ven como lo ves tú. Pero es porque muchos solo les interesa tal vez el cartón y la nota. No les interesa como tal aprender. Yo personalmente soy muy objetivo en mis calificaciones, tanto institucionales como a los tutores. Y siempre yo personalmente emito un oficio al final del semestre y me reúno con la coordinadora académica. En este caso en Armenia es Alexandra Celis. Siempre me reúno con ella y hablo personalmente con ella y le digo qué no me gusta y qué pueden mejorar. Porque le soy sincero, desde el primer semestre, observaciones todas las que quiera. La universidad en calidad no es que sea muy buena, de verdad, no es que sea muy buena, es más bien muy regular, 3/4. Pero el profesional se hace en la calle definitivamente. Y a uno le toca profundizar en la casa y aprender en la casa porque la universidad es medio, me atrevo a decir, medio mediocre y malita. Eso después lo hablamos, Juan. Después hablamos de eso. Ah, sí, igual la universidad conoce mi punto de vista también y los he manifestado desde el primer semestre. Bueno, Juan, entonces así quedamos. Le agradezco mucho por todas esas recomendaciones, pero ya también sabes cuál es lo que está pasando. Ah, sí. Listo, Juan. Todos somos un eslabón en la cadena empresarial. Ajá. Listo, pues. Hablamos, Juan. Algo, pues, profe, todo bien.